gente oyente? Sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Toy Story. Esta no solo fue la primera película oficial de Pixar, sino que fue la primera película animada totalmente creada por computadora, marcando un antes y un después en la historia del cine. Los responsables de la película no sabían exactamente qué querían, pero sí tenían claro lo que no. Según el director John Lasseter, no querían que fuera un musical, ni tampoco querían que fuera un típico cuento de hadas. En un principio, la película pretendía tener como protagonista a Tin Toy, un personaje de un corto de Pixar de 1988. Eventualmente, los productores vieron que este personaje era como muy anticuado, y empezaron a analizar qué tipo de juguete usarían los chicos en ese momento. Y así nació nuestro guardián espacial, Buzz Lightyear. El primer nombre que se pensó para la película era You Are a Toy, que en español sería Tú eres un juguete. Y de hecho, si recuerdan, esa frase la pudimos escuchar en la película. You are a toy. Esta película iba a ser mucho más adulta, pero a Disney no le gustó, así que Pixar tuvo que reinventarla para abarcar a un público más amplio. Por ejemplo, Woody no iba a ser tan simpático como lo conocemos, él iba a ser un muñeco ventrílocuo, pero los ejecutivos de Disney pidieron que lo cambiaran, ya que esta clase de muñecos generalmente estaban asociados con películas de terror, y no querían que uno de los protagonistas resultara tan atemorizante. El actor Tom Hanks fue el que hizo la voz en inglés de Woody, pero curiosamente él no llegó a leer todas las frases del guión. Es decir, algunas frases del personaje de Woody fueron sacadas directamente de otras películas de Tom Hanks, quien por supuesto cuando vio el resultado final quedó muy sorprendido. El actor Jim Carrey fue propuesto para la voz de Buzz Lightyear, pero el presupuesto de la película no les alcanzaba para pagarle al actor, así que contrataron a Tim Allen. Se rumorea que el nombre de Andy fue basado en alguien llamado Andries Van Damme, quien fue un pionero en animación y ciencias de la computación, y que también fue maestro de muchos de los creadores de esta película. La lámpara de escritorio y la famosa pelota amarilla hacen referencias al corto de Pixar de 1986, llamado Luxo Jr. El equipo de animación perfeccionó el movimiento de los soldados pegando varias zapatillas en una lámina de madera e intentando andar con ellas puestas, para que de esa forma pudieran tener una idea cercana de cómo sería caminar así. Cuando Woody está hablando en la reunión de juguetes, hay visibles varios libros detrás de él. Algunos de los nombres de esos libros aluden a cortos que Pixar había hecho años anteriores. Incluso aparece el nombre del director de la película, John Lasseter. La cuerdita que Woody tiene en la espalda, que hace que él diga algunas frases características, formó parte de la inspiración y el recuerdo de John Lasseter, por un muñeco de Casper que él tenía en su infancia. Los colores de Buzz Lightyear son verde y morado. Esto fue así porque estos eran los colores favoritos de la esposa de John Lasseter. El dinosaurio fue incluido entre los personajes porque en la época en que se estaba haciendo Toy Story, todos hablaban de los dinosaurios de la película Jurassic Park. Hasbro le negó a Pixar el uso de los muñecos G.I. Joe cuando se enteraron de que un juguete con ese nombre iba a ser volado por Sid, así que Pixar tuvo que utilizar a este muñeco en su lugar. Pixar se puso en contacto con Mattel para poder incluir a Barbie en la película. Sin embargo, Mattel se negó porque pensaban que la película iba a ser un fracaso. Pero cuando esta resultó ser un gran éxito y se anunció Toy Story 2, fue Mattel la que esta vez le pidió a Pixar que por favor incluyeran a Barbie en la película. Antes de la película, la empresa que hace las pizarritas estaba prácticamente en bancarrota. Luego del estreno, sus ventas aumentaron y la compañía se salvó. Cuando Woody y Buzz están en Pizza Planeta se puede apreciar una máquina donde tienen el videojuego Pong, uno de los primeros juegos en comercializarse. Pizza Planeta originalmente iba a ser un restaurante con temática de mini golf y se iba a llamar Pizza Pot, una parodia a la franquicia Pizza Hut, pero después fue cambiado a un restaurante de temática espacial, con el fin de que Buzz pudiera ser inducido a pensar que podría volver a su hogar en una nave espacial. Las voces de los alienígenas fueron hechas por el propio director de la película, John Lasseter, y en vez de utilizar algún programa de edición para lograr tener esa voz, se prefirió que el propio John aspirara un poco de helio, y así poder tener temporalmente esta voz. Nirvana is coming. The mystic portal awaits.
Encima de la mochila de Sid se puede leer que dice Julie McBarfield has cuties, que en español sería Julie McBarfield tiene piojos. Este es una especie de homenaje a la gerente de cámara que insistía constantemente al equipo que su nombre apareciera en la película. La alfombra que está en el vestíbulo de la casa de Sid está inspirada en la de una película llamada El Resplandor. La caja de herramientas debajo de la que queda atrapado Woody es una Binford, la misma marca ficticia que Tim Allen utilizaba en su show de TV. Algunos fans notaron que Sid aparece también en la tercera película, ya que el chico que está recogiendo la basura tiene la misma camiseta que usaba él de pequeño. En base a esta escena se ha creado una teoría, la cual dice que Sid se ha convertido en un superhéroe. Bueno, algo así. Vamos a explicar de qué se trata. Como recordaremos, Sid es el único humano que sabe que los juguetes pueden cobrar vida. Y también sabemos que los encargados de la basura se pueden encontrar muchas cosas, como piezas de Lego, muñecas Barbie y juguetes dañados obviamente. Por lo tanto, esta teoría plantea, ¿y si Sid eligió trabajar de eso para poder rescatar a los juguetes abandonados, arrepintiéndose así de todas las cosas malas que les hizo de pequeño? ¿Qué piensan de esta teoría? En la matrícula del coche de la madre de Andy puede leerse A113, haciendo referencia al número del aula donde estudiaron muchos de los que actualmente trabajan en Disney y Pixar. Y este código se ve en muchas otras películas de Disney, convirtiéndose en un gran homenaje que le han querido hacer a lo largo de los años. También se puede ver muy pequeño al número 95, haciendo referencia al año de lanzamiento de esta película. La matrícula de uno de los coches es HTT 1195, en la que si lo analizamos bien, HTT hace referencia a High Tech Toons, una de las empresas que produjo la película. Y el 1195 hace referencia al mes y el año en que se estrenó. Casi al final, cuando Woody y Buzz intentan llegar al camión, se muestra por un momento a la bebé, y en esa escena se escucha la famosa canción del Rey León. La película costó $30 millones y recaudó más de 350 millones, siendo uno de los éxitos más grandes en el mundo de la animación, y marcando el inicio de lo que sería la era de Pixar. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Carlos, Mateo, Giselle, The Killer, Vali Loquendo, Lila Ross, Kiara y Dulce Reina. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero que haya gustado. Hasta luego.